una de las tres fiestas obligatorias para el pueblo de Israel, la celebración de la Pascua, que anunciaba era cuando Dios sacó al pueblo de Egipto y les dijo: mire, este cordero, la sangre de este cordero que murió fue la que les salvó la vida a ustedes. Pero Jesucristo hace un cambio en la Pascua y le dice a los discípulos: ¿se acuerdan del corderito que murió? Sí, bueno, ese corderito soy yo. En mi sangre está el nuevo pacto. Cada vez que celebren la Pascua, una vez más le dice a los judíos, al pueblo de Israel: cada vez que celebren la Pascua y ustedes están celebrando la salida de Egipto, el ser liberados de la esclavitud y el salir a una nueva vida, ahora háganlo recordándome a mí, que yo soy ese corderito que les da una nueva vida y que los libera de todos los pecados. Si no celebramos nunca nosotros la Santa Cena, no pasa absolutamente nada. No es una fiesta establecida para nosotros, que nosotros no somos pueblo de Israel ni somos judíos, ni en Cristo necesitamos celebrar fiestas. Lo que sea que hagamos es para recordar. Y yo puedo hacer cualquier cosa para recordar todos los días, como un cuadro en mi casa, un versículo más elemental. Todos los días nos encontramos con Él. Y ahí está el recordar que Él murió, que Él resucitó, que está vivo, que tengo una relación con Él, que marcó todo un cambio para la humanidad entera. Ese es el jueves. El viernes tradicionalmente se celebra la crucifixión, la muerte de Jesucristo. Y se hacen obras de teatro y procesiones y cuanta cosa por todas partes. Si nosotros vamos a alguno de esos espectáculos, no pasa nada. Siempre y cuando vayamos con la misma intención con la que vamos al cine a ver una película o a una obra de teatro, porque es exactamente lo mismo, es ver una representación de algo que sucedió y que nos trae a la memoria algo que es súper importante para nosotros, y es a nuestro Señor. Pero no tiene absolutamente nada de espiritual, son tradiciones religiosas que se han pasado de generación en generación. Y nosotros, al haber sido criados en un contexto muy católico, tenemos ese chip metido en nuestras cabezas desde muy pequeños. El domingo, ¿qué celebramos? ¿O qué se celebra tradicionalmente? La Pascua, ¿no? La resurrección de Jesucristo, ¿sí? Es el domingo de resurrección. Si hablamos bíblicamente, el día de descanso, el séptimo día, es el sábado. Y los judíos, hoy en día, así como lo han hecho toda la historia, celebran el Shabbat. Y en ese día ellos no hacen absolutamente nada, ni siquiera preparan comida. Para ellos el domingo es un día regular. En cambio, para nosotros el domingo es como el día de descanso, como el día dedicado al Señor. ¿Saben por qué? Porque es que el domingo fue el día que Jesucristo resucitó. Y el sábado fue un día establecido también para los judíos. Dios habla de que tengamos una vida de descanso y equilibrada independientemente del día. Pero para nosotros, ya en nuestro contexto sociocultural occidental después de Cristo, es el domingo el día que se tiene como de descanso y para Dios. Y es debido a la resurrección de Jesucristo. Lo que más se celebra es la muerte, la crucifixión. Lo que más símbolos tiene es la crucifixión de Cristo. Pero, y a veces pensamos que es lo más importante y relevante, pero hay otra cosa que es absolutamente igual de indispensable que la crucifixión, y es la resurrección. Dice 1 Corintios 15:17: si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no vale para nada. Entonces vale hacernos la pregunta: ¿yo creo en la resurrección de los muertos? Porque eso es lo que plantea este pasaje de Corintios. Si usted no cree que los muertos resucitan, entonces ¿de qué estamos hablando? Porque estamos predicando que Cristo resucitó, y si los muertos no resucitan, entonces nuestra fe no tiene ningún sentido y nosotros somos los más miserables, dice el pasaje, porque pusimos la fe en un mensaje que estamos diciendo, y si los muertos no resucitan, entonces estamos predicando una mentira y nosotros todavía estamos en nuestros pecados y no tenemos la vida eterna, sino que estamos todos condenados.
Nosotros no hemos visto a nadie levantarse entre los muertos. Lo consideramos físicamente, naturalmente, biológicamente imposible. El que está muerto y lleva varios días muerto no se va a levantar. Pero hay uno que sí se levantó de los muertos. Y no porque Jesucristo hubo un profeta, porque conocemos en la Biblia, ¿cierto? El caso de la hija de Jairo, Lázaro, la hija de la viuda, ¿cierto? En el Antiguo Testamento que resucitaron. Cuando Cristo fue crucificado, resucitaron también varios con un temblor que hubo, con un terremoto. Pero todos fueron resucitados por el poder de Dios así, levántese. Jesucristo fue el único que se levantó por sí mismo, por el poder del Espíritu Santo que habitaba en él. Vamos a ver esto y entender un poco mejor lo que implica para nosotros entender, porque eso es lo importante, no la religiosidad que se tiene con esta semana, sino que entendamos las verdades que se celebran en estos días. Ya hemos hablado en otras oportunidades acerca de la Pascua y la Santa Cena. Hoy vamos a hablar acerca de la resurrección de Jesucristo. Acompáñenme porfa a Mateo 27, versículo 62 en adelante. Mateo capítulo 27, versículo 62. Dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador, hablando de Jesucristo, aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Vamos al siguiente capítulo. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, miren lo que estaba yo hablando en un momento. Dice al amanecer del primer día de la semana. ¿De qué día estamos hablando? Domingo. ¿Por qué no le pusieron lo que ungían ellos a los muertos antes? Porque antes era sábado y los sábados ellos no hacen absolutamente nada. La ley se los prohibía. Por eso tuvieron que esperar hasta el domingo. Al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Era parte del plan. Jesucristo tenía que morir, pero no solo tenía que morir, Jesucristo tenía que levantarse de entre los muertos, Jesucristo tenía que resucitar. Miremos un poco las pruebas. Ahí el versículo 6 dice: resucitó, hablando del ángel, resucitó como él dijo. Mire que también hablando en los otros versículos, cuando van los fariseos, los sacerdotes a decirle a Poncio Pilato que pusiera una guardia, que dice: porque él advirtió que se iba a levantar al 3er día.
Salmo 16, versículos 9 y 10 nos dice, esto fue mucho tiempo antes, más de 10.000 años antes de la resurrección de Jesucristo. Estaba profetizado y dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El Seol es el lugar en hebreo, el lugar de los muertos. El profeta estaba diciendo: no me vas a dejar en el lugar de los muertos, y no vas a dejar que tu santo vea corrupción, que el cuerpo se descompusiera. Estaba profetizado. Juan capítulo 2, versículo 19, Jesucristo le dice, respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, hablando de su cuerpo, y en 3 días lo levantaré. En Mateo 16, versículo 21, Jesucristo dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al 3er día. Mateo 17 dice lo mismo. Juan 10: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibe mi Padre. Jesucristo estaba diciendo: yo me voy a morir, y a esto es lo que vengo. Eso es un mandamiento que recibe mi papá, morir, pero yo entrego mi vida. Pero así como la entrego, tengo poder para volverla a tomar y levantarme entre los muertos. Este hecho marca la diferencia radical con cualquier otra religión. En ninguna otra religión el respectivo profeta ha resucitado entre los muertos. Jesucristo es el único que se levantó entre los muertos, tal cual como estaba establecido. Cuando le preguntaron los fariseos: danos señal, ¿qué les dijo Jesucristo? No les voy a dar ninguna señal más allá de la del profeta Jonás. Y así les dice, y los dejo ya. ¿Y qué pasó con el profeta Jonás? Tuvo 3 días en el vientre del pez y luego fue vomitado. La resurrección de Jesucristo estaba planeada desde el comienzo y había sido profetizada, y Jesucristo lo estuvo anunciando todo el tiempo. Miremos ahora un poco los testigos. ¿Quiénes vieron la resurrección? En el pasaje que veíamos, vemos al ángel, ¿cierto? El ángel dando testimonio y diciéndole a las mujeres: él no está aquí, pasen y vean. Los guardias, que tampoco lo vieron. Jesucristo resucitó, se fue, el ángel llegó y abrió la piedra, y cuando los ángeles vieron eso, dicen, quedaron como muertos, se desmayaron y hasta ahí llegaron. También vieron el suceso. Luego dice que llegaron a mujeres y también vieron. Luego la Biblia nos dice que Jesucristo le llegó a donde estaban los discípulos y los discípulos lo vieron. Luego dice en 1 Corintios 15, voy a leerlo, dice: y que fue sepultado y que resucitó al 3er día conforme a las Escrituras, y que apareció a Pedro y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Testigos de la resurrección de Jesucristo: el ángel, los soldados, las mujeres, los discípulos de Jesucristo, más de 500 personas a las que se le apareció. Se le apareció por último, ya meses después, a Pablo. Pero aún así, si nos acordamos, Jesucristo estuvo 40 días después de la resurrección compartiendo con sus discípulos. Fueron 40 días, o un mes largo que Jesucristo estuvo después de resucitado con ellos, terminando de enseñarles, de aclararles. Esto está en Hechos 1, del 1 al 3, aclarándoles. Y mucha más gente también tuvo que haberlo visto, no está registrada. Hubo muchos testigos de la resurrección de Jesucristo. Ahora bien, ¿qué hacemos nosotros con la resurrección de Jesucristo?
¿Cuál es nuestra posición frente a la resurrección de Cristo? Y yo quiero que miremos algunas posiciones que vemos en estos pasajes, a ver si nosotros nos identificamos con alguna de estas. Mateo 28 a partir del 9 dice, bueno, a partir del 8. Las mujeres se fueron rápidamente, la que leímos hace un momento, Mateo. Las mujeres se fueron rápidamente del sepulcro. No, antes. Desde el 4. Al verlo, los soldados temblaron de miedo y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo. Yo sé que están buscando a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, sino que ha resucitado, como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Vayan pronto y digan a los discípulos: ha resucitado y va a Galilea para reuniros de nuevo allí. Allí lo verán. Esto es lo que yo tenía que decirles. El ángel estaba ahí para darles un mensaje a ellas. ¿Qué hicieron las mujeres? Se fueron rápidamente del sepulcro con miedo y mucha alegría a la vez y corrieron a llevar la noticia a los discípulos. En esto Jesús se presentó ante ellas y las saludó. Ellas se acercaron a Jesús y lo adoraron, abrazándole los pies, y él les dijo: no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea y que allá me verán. ¿Cuál fue la actitud de las mujeres? Me encanta. Creyeron de una vez y lo adoraron. Ellas vieron al ángel, escucharon lo que el ángel dijo y automáticamente en su corazón dijeron: ¡ah! Resucitó. De una vez lo creyeron. El ángel les dijo: vengan y miren. Y aquí hay un dato curioso. ¿Por qué el ángel retiró la piedra? No fue para que Jesucristo saliera. Jesucristo no pasó por la puerta del sepulcro. Jesucristo resucitó y se perdió. El ángel bajó y retiró la piedra para que las personas vieran que había resucitado, que ahí no estaba el cuerpo. Jesucristo, y lo vamos a leer en unos momentos, cuando los discípulos estaban encerrados, Jesucristo les apareció ahí en medio de ellos. Jesucristo no necesitaba una puerta para llegar a donde estaba ahora, que tenía un cuerpo incorruptible, resucitado. ¿Cierto? El cuerpo, la naturaleza del cuerpo cambia. Entonces, las mujeres tan pronto les dijo el ángel: mire, este es el mensaje de Dios. ¿Qué hicieron ellas? De una vez lo creyeron. Pero más adelante se encuentran cara a cara con Jesucristo. ¿Y qué hicieron? Se tiraron de rodillas, le abrazaron las pies, las piernas y lo adoraron. ¿Qué actitud tan linda? Tristemente, las mujeres son las que más tienen esa sensibilidad hacia Dios. Digo tristemente no porque sea malo que las mujeres se acerquen a Dios, sino porque los hombres deberíamos tener la misma actitud y hasta más. Normalmente ustedes ven las iglesias y son más las mujeres las que están buscando de Dios, pero es a nosotros los hombres los que Dios nos encargó ese sacerdocio, ese guiar y liderar a las mujeres, a nuestras esposas, hijas, que se conecten con Dios. Es nuestra responsabilidad. No necesitaron pruebas de ninguna clase. Creyeron. Entonces vale la pena preguntarnos: ¿cómo estoy yo? ¿Me parezco a estas mujeres? Leo la Biblia, se predica la palabra de Dios y el mensaje que Dios dice, lo que estoy leyendo, lo creo tal cual de una vez y digo: Señor, ¿cómo lo pongo en práctica? Tal cual como estas mujeres salieron de una vez corriendo a obedecer lo que les había dicho Dios. Rendirnos. ¿Qué es la adoración? Adoración es rendición en obediencia a Dios. Yo no puedo decir que adoro a Dios porque pongo música cristiana todo el tiempo. No puedo decir que adoro a Dios porque en la iglesia levanto las manos, doy palmas y canto de todo corazón. Si yo no estoy obedeciendo a Dios en las pequeñas cositas y las grandes cosas que Dios me habla en su palabra,
Yo no estoy adorando a Dios, son puras palabras. Y Jesucristo ya lo veíamos la semana pasada, Señor, Señor. Jesucristo les dice, apártense de mí, yo no los conozco. Entran a mi casa los que hacen la voluntad de mi papá. Cuando hablábamos acerca de la fe. Si no vinieron, búsquenlo, ahí está en YouTube. Para que se actualicen y entiendan. Comercial. Miremos Mateo 28, del 12 al 15. Otra actitud, ¿qué otra reacción podemos tener nosotros ante la resurrección de Cristo? Mateo 28 a partir del 12 dice: mientras iban las mujeres, algunos soldados de la guardia llegaron a la ciudad y contaron a los jefes de los sacerdotes todo lo que había pasado. Estos jefes fueron a hablar con los ancianos para ponerse de acuerdo con ellos y dieron mucho dinero a los soldados, a quienes advirtieron: ustedes digan que durante la noche, mientras ustedes dormían, los discípulos de Jesús vinieron y robaron el cuerpo. Y si el gobernador se entera de esto, nosotros lo convenceremos y a ustedes les evitaremos dificultades. Los soldados recibieron el dinero e hicieron lo que se les había dicho. Y esta es la explicación que hasta el día de hoy circula entre los judíos. ¿Qué tal estas joyitas? ¿Vieron lo que hicieron los guardias? A mí me encanta, o sea, imaginemos la película. ¿Qué vieron los guardias? Los guardias vieron como llegó un ángel del cielo de luz, como que fuera fuego de sus ojos, y llegó y removió la piedra y se sentó sobre la piedra imponente y majestuoso. Y estos hombres cayeron desmayados del susto, vieron algo súper especial, sobrenatural, y fueron a narrarle a los líderes religiosos, ¿cierto? A los jefes de los sacerdotes, está diciendo acá, o sea, la cúpula religiosa del pueblo de Israel. Y fueron y le dijeron: ¡wow! Jesucristo resucitó. Era cierto todo lo que estaban diciendo. Vino un ángel y corrió la piedra, y el ángel tenía este aspecto así sobrenatural y como fuego. ¿Y qué hicieron los sacerdotes? ¡Wow! ¿De verdad? Vamos a ver, porque entonces hay que creer. Para nada. Mire cómo cerraron su corazón, pero durísimo. Cuando escuchan esta noticia les dicen: pilas ustedes con decir nada de eso. Sacaron plata, les dieron dinero. Ustedes no vieron ese ángel. Ustedes no vieron a Jesucristo resucitado. Ustedes van a decir que se quedaron dormidos y los judíos se robaron el cuerpo. ¡Qué tenaz! Que estos líderes espirituales del pueblo de Israel, y no los miremos mal, ¿cierto? Porque ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto desde su perspectiva. Se cerraron ante este hecho sobrenatural y engañaron y mintieron para tapar los ojos de la verdad de todas las demás personas, para que no conocieran la verdad. Cerraron su corazón y sembraron cizaña, dijeron mentiras. Así hay muchas personas, y no afuera. Por eso digo, no le demos tan duro a ellos, porque a veces nos parecemos a ellos. Escuchamos las verdades de Dios, escuchamos que alguien nos cuenta un testimonio, algo sobrenatural, ¿y qué hacemos? Cerramos nuestro corazón. No, eso debe ser que está inventando. Eso tan así no sucede. Eso es puro show. Y decimos cosas que niegan el poder de Dios sobrenatural obrando en nuestras vidas y en las de otras personas. Y hay personas así a nuestro alrededor. No es sino que usted conozca de Dios o quiera conocer de Dios, y la gente que le dice: eso es mentira, eso no es cierto. Si usted recién está conociendo de Dios, ya le lavaron el cerebro. Y empiezan a atacarlo, como estos sacerdotes. ¿Qué hicieron ellos frente a la resurrección de Cristo? Se cerraron, endurecieron su corazón y no hicieron caso. Yo le pido a Dios que, se lo pido constantemente por mí y por Laura, y lo pido también para nosotros como iglesia, que no nos llenemos de soberbia, que no seamos así de soberbios, así de ciegos,
que no veamos las realidades de Dios porque nos la está estrellando en la cara constantemente. Que nos quedamos sesgados por nuestra propia perspectiva, por nuestra propia manera de ver las cosas y no hacemos caso cuando Dios nos está diciendo algo a través de su palabra. Necesitamos parecernos más a las mujeres, pero tristemente nos parecemos a veces más a los sacerdotes. El mundo hoy está así. Usted cada rato ve por Discovery Channel cualquier cantidad de programas que desvirtúan. Encontramos la tumba de Jesucristo y con el cuerpo, ¿no? Con el cuerpo y el cuerpo de la esposa y de unos hijos. Entonces, hace poco había un programa que era el Evangelio de la esposa de Jesús. History Channel, ¿no? Tenemos que tener los ojos abiertos. El mundo está tratando de, todavía igual que estos sacerdotes, de engañar al mundo para que no crean en la resurrección de Jesucristo. Si Cristo no resucitó, van a ir nuestra fe. Hay mucha gente que es como estos, que no cree, que duda. Y que se pone en la... Hay un hombre que me gusta, se llama Josh McDowell, un autor de muchos libros. Él no creía en Dios, odiaba a los cristianos. Y él dice, yo voy a encontrar todas las pruebas para mostrar que ese Jesucristo y todo lo que enseñan es mentira. Y se puso a recopilar las pruebas. Y de esa recopilación de pruebas sacó 2 libros. Evidencias que demandan un veredicto. Y se volvió cristiano. Ya ha sacado, tiene más de 40 libros. Es autor de un tremendo investigador. No creía y buscó las evidencias para demostrar que no. Por lo menos este hombre era juicioso y estudió, buscó las pruebas. La mayoría de personas simplemente, eso es mentira, eso son fábulas y ya. Sigamos mirando, vámonos a Lucas, que nos complementa un poco el panorama. Lucas 24, versículos 10 y 11. Las que llevaron la noticia a los apóstoles fueron María Magdalena, Juana, María, madre de Santiago, y las otras mujeres. Pónganle atención. Pero a los apóstoles les pareció una locura lo que ellas decían y no querían creerles. Los discípulos, los super amigos, los que andaban con él, los que lo escucharon decir todas las veces que lo dijo, ellos estaban ahí. Me levantaré al tercer día. Llegan las mujeres y les dicen, sí, vimos el ángel, vimos a Cristo nuestro Señor. No puede ser, no puede ser. Los muertos no resucitan. Habían estado cuando levantó a Lázaro, cuando levantó a la hija de Jairo, cuando... A los apóstoles les pareció una locura lo que ellas decían y no querían creerles. Habían visto el mover sobrenatural de Jesucristo, caminar sobre las aguas, convertir a buen vino. Y después de todo lo que vieron, ¿qué pasó con ellos? Miren, es muy fácil que nosotros, después de haber vivido, después de haber experimentado el poder de Dios, lo sobrenatural de Dios en nuestra vida, la transformación en nosotros, nos suceda algo. Ellos tuvieron una crisis, estaban emocionalmente llevados, estaban mal. Nuestro Señor, donde habíamos puesto nuestra esperanza, miren que lo mataron, estaban desesperanzados. Y solo eso bastó para que ya no creyeran en lo sobrenatural, para que ya no creyeran en el poder de Dios, ni hicieran caso. Les costó. Yo creo que tal vez me identifico un poco con ellos, porque a mí me hablaron de Jesucristo y duraron meses y meses y meses hablándome. Y yo no quería mucho acercarme, pero igual que ellos, eventualmente me acerqué a Dios e impactó mi vida. A ellos, ¿qué hizo Jesucristo? Se les apareció. Y hasta que no se les apareció ahí en medio de ellos, no lo creyeron.
¿Nos parecemos a quién? Vamos mirando a las mujeres, nos parecemos a los sacerdotes, nos parecemos a los discípulos, tenemos un poquito de todos. Sigamos mirando Juan 20, 25. O sea, Juan capítulo 20, versículo 25. Aquí es uno de los discípulos que va aún un poco más allá. Tomás, uno de los 12 discípulos al que llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Después los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero Tomás les contestó: si no veo en sus manos las heridas de los clavos, y si no meto mi dedo en ellas y mi mano en su costado, no lo podré creer. Pasó 8 días este hombre en la zozobra, los otros contentos de haberse encontrado con su Señor, y este otro ahí. 8 días después, los discípulos se habían reunido de nuevo en una casa, y esta vez Tomás estaba también. Tenían las puertas cerradas, pero Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: mete aquí tu dedo y mira mis manos, y trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, cree. Tomás entonces exclamó: mi Señor y mi Dios. Jesús le dijo: ¿crees porque has visto? Dichosos los que no creen, los que creen sin haber visto. O sea, soy dichoso. Tomás pidió señales. Es muy común también que las personas quieran acercarse a Dios y si no ven algo así súper especial, conforme a lo que ellos consideran especial, entonces no creen. Pero Jesucristo le dice: mira, bienaventurado eres, dichoso eres, si tú crees sin ver. Y ahí está nuestra fe. Ese es el llamado que nos hace Dios a nosotros, a que crezcamos en nuestra fe cada día. Dios dijo, ¿cómo lo sabe? Está en la Biblia. Ah, bueno, entonces sí, me boto de cabeza. Sin dudarlo, como veíamos hace 8 días que hizo Abraham, dando pasos de fe que a veces parecen locos. Pero si Dios lo dice, así es. No pidamos señales. Somos muy dados a estar ahí, Señor, y si tal cosa. Entonces, por ejemplo, no sé si les ha pasado a ustedes, están en la parada de bus y sienten que el Espíritu Santo les dice: compártale de Cristo a esta persona. Y entonces usted dice: bueno, Señor, si el bus no pasa en 5 minutos, es porque tú sí quieres que yo le comparta. No, la palabra es muy clara. Vaya y háblele. Y esperamos 5 minutos y en el minuto 6, ya cuando digo: listo, voy a ir, llegó el bus y se fue la persona. Y esos 6 minutos eran los que yo tenía para hablarles compartir. Pedimos unas señales a veces tan nada que ver. Nosotros somos llamados a esa sabiduría de fe. Pablo nos dice: andamos es por fe, no por vista. ¿Con cuál te identificas? Nosotros en realidad debemos ser como las mujeres en este pasaje. En lo absoluto debemos parecernos a los sacerdotes, pero en lo más mínimo. Yo diría que si nos estamos pareciendo a los sacerdotes, tal vez no hemos entendido quién es Cristo, no hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor, y Él no está en nuestro corazón. ¿Y cómo podemos cerrar nuestro corazón ante las verdades de Dios? Si es por esas verdades que nosotros lo aceptamos a Él y creemos en Él. Es por Él que somos salvos, por creer en esas verdades. Si estoy creyendo en otras verdades, entonces no soy salvo. Verdades, entre comillas, ¿no? Es la palabra de Dios, fiel, es verdadera, toda, de principio a fin. Dice Pedro, tenemos la palabra segura para que nos alumbre, para que nos guíe, para que nos corrija, nos enseñe. No podemos parecernos en nada a estos sacerdotes. No podemos decirnos cristianos y vernos religiosos, pero no obedecer las verdades de Dios y endurecernos cuando Dios nos está exhortando. A los discípulos
Es pasable que en algunas cositas nos demoremos un poco en entender y en aterrizar, pero sin lugar a dudas, más temprano que tarde tenemos que doblegarnos y decir: sí, Señor, yo no he rendido esta área, perdóname. Sí, Señor, yo no he obedecido en este aspecto, no te he creído en eso. No voy a aferrar de ti, voy a creer que lo que tú vas a hacer o puedes hacer, lo estás haciendo. Y no le pidamos señales a Dios, Él no las puede dar. Si estamos pegados a Él, caminando con los ojos abiertos, vamos a ver montones de señales, como estas mujeres vieron a Adán y a Jesucristo el primero. ¿Por qué lo vieron en primer lugar ellas? También por la actitud de su corazón. A los que están más dispuestos, más ven, más cosas ven. Los otros no vieron el hambre, ellas sí. Y a Jesucristo también, y de primero. Cuando usted está más dispuesto a creerle a Dios, a obedecerle, a seguirle, cuando tiene una vida de una adoración genuina, por eso lo hablábamos al comienzo, no es una semana de hacer prácticas religiosas, porque eso no tiene ningún sentido, ni nos aporta nada, sino es el entender las verdades que Dios habla en nuestras vidas y ponerlas en práctica. ¿Qué importancia tiene entonces la resurrección? Porque no lo hemos visto aún, vamos a verlo. Acompáñenme a Romanos 4, versículos 24 y 25. ¿Por qué es tan importante que Jesucristo haya resucitado? Dice el versículo 24 ahí en Romanos 4: sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que le levantó de los muertos, a Jesús Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Para qué resucitó Jesucristo? Para nuestra justificación. ¿Qué es ser justificado? Justificado es ser presentado justo, es ser presentado como inocente delante de Dios. La Biblia es muy clara cuando dice: todos pecaron, todos cometimos el delito, todos merecemos la condena. Esa es la real justicia. Todos merecemos ser condenados porque todos somos pecadores. Pero justamente en Cristo somos presentados como justos. ¿Cómo es esto? ¿Y por qué la resurrección es la clave? Jesucristo murió en la cruz. Me voy primero al Antiguo Testamento. La justificación, el pueblo celebraba la muerte, el sacrificio de un cordero. Voy a super resumirlo. La muerte del cordero representaba la muerte del pecador, y la sangre derramada del cordero se ponía sobre la tapa del arca de la alianza, ¿cierto? Esa tapa se llamaba el propiciatorio, y estaba en el lugar santísimo. O sea, a ese lugar solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, a entrar con la sangre de ese cordero y derramarla sobre este lugar. Entonces póngale cuidado a los ingredientes. Solo el sacerdote, y después de haber hecho también un sacrificio para él estar limpio, podía entrar al lugar santísimo. Entraba con la sangre del cordero que había muerto por los pecados, pero Dios estaba viendo constantemente el arca, y allí estaba el pecado del hombre. El sacerdote derramaba la sangre, entonces Dios, ahora que veía la sangre que cubría los pecados de la humanidad. Ahora bien, si el sacerdote entraba sucio, tanto físicamente como de pecado, el sacerdote moría. O sea, caía muerto allí ante la presencia de Dios en el lugar santísimo. ¿Eso qué quería decir? Que sus pecados no habían sido perdonados y tenían un año que estaban en pecado. Si el sacerdote salía del lugar santísimo, quería decir que Dios había aceptado la ofrenda y que entonces los pecados del pueblo habían sido perdonados. ¿Qué era lo que les mostraba a ellos que habían sido perdonados y que ahora estaban como inocentes delante de Dios? El hecho de que el sacerdote saliera del lugar santísimo. Jesucristo es el Cordero. Jesucristo murió en la cruz y su sangre, dice él, la sangre de un nuevo pacto. Es esa sangre que, como está escrito en los evangelios,
no cubre el pecado, dice quita el pecado. Jesucristo murió y esa muerte es justamente Jesucristo entró al lugar santísimo, a la presencia de Dios, a presentar ese sacrificio. Y el hecho de que Jesucristo haya resucitado es exactamente mostrándonos a nosotros el sacrificio fue aceptado delante de Dios. Somos justos, somos inocentes, somos limpios delante de Dios Padre, de todos nuestros pecados. Ya no fueron cubiertos, sino fueron quitados. Espectacular que nosotros entendamos esto. Hebreos 9:24 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. En el santuario, pero esta vez celestial. Y en Cristo, en su resurrección, es que sabemos que ahora somos limpios, que ahora somos inocentes y que realmente el precio que Él pagó sí se hizo válido en nuestras vidas. Es clave que entendamos esto. ¿Usted comete pecados? Si usted comete pecados, está mal hecho, ¿no? No debería. Cada día tenemos que pecar menos, agarrados más de Dios y viviendo cada día más en santidad. Pero si resbalamos, como dice la palabra, 7 veces cae justo y se vuelve a levantar. Si resbalamos, sabemos que tenemos abogado en Jesucristo. Él ya perdonó todos nuestros pecados. Levantémonos, Señor, perdóname. Ahí nos limpiamos y seguimos adelante. Otro aspecto súper clave de la resurrección de Jesucristo. Miremos, acompáñenme, Juan 6, versículo 40, y luego vemos 2 Corintios 4, 14. Dice Juan 6, 40: y esta es la voluntad del Padre que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. 2 Corintios 4, 14: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Jesucristo resucitó. ¿Qué va a pasar con nosotros si nos morimos? Espectacular. Vamos a levantarnos de entre los muertos. Si yo morí y llevo mucho tiempo ya en el sepulcro, ya totalmente descompuesto, la palabra dice que yo me voy a levantar de entre los muertos, en una naturaleza diferente, en un cuerpo incorruptible esta vez. Vamos a levantarnos. Si tenemos amigos, familiares, gente que sabemos que ha muerto en Cristo Jesús, la vamos a ver de nuevo. Se van a levantar de entre los muertos y vamos a estar con ellos por la eternidad. Juan 14:3 dice: si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesucristo está preparando lugar para nosotros, se fue a preparar lugar para nosotros y dice que volverá por nosotros para que estemos con Él. Entonces esto nos lleva un poco a reflexionar también en, para mí, ¿qué es más importante? ¿En dónde tengo yo puesta la mirada? Si Dios dice que mi naturaleza es celestial, que mi vida, la eternidad, realmente el grueso, el largo de mi vida, de mis días, va a ser en la eternidad, y que me fije en hacer tesoros en ese reino eterno, ¿estamos nosotros más enfocados en este mundo material, en este mundo terrenal? Nos enfocamos en los problemas y las dificultades de este mundo, que son así de pasajeras. Porque tenemos que entender, nosotros vamos a estar con Él por la eternidad y Él va a resucitarnos si morimos antes de que Él venga por nosotros. Usted se va de vacaciones. Usted dice: me voy en junio, que tengo unos días hábiles, me voy de vacaciones. ¿Usted qué empieza a hacer? Usted se prepara. Usted dice: ¿a dónde me voy a ir?
Entonces separa los pasajes de una vez porque con tiempo salen más baratos. Usted empieza a ahorrar platica porque dice yo quiero pegarle un buen paseo por allá, darme unos gusticos. Días antes, si se va para la playa, usted se cerciora que tenga bloqueador, bronceador, la pantaloneta, de pronto se compra un vestido de baño nuevo, qué sé yo, ¿cierto? Se prepara para el viaje y van a ser solamente 8 días, 3 días que va a estar de viaje. Bueno, 15 días, un mes, los que viajan más largo. Ahora, para un viaje que vamos a estar 3 días, un mes, nos preparamos. Algunos se preparan un año de anticipación. Ahora vamos a viajar y vamos a estar en la eternidad. ¿Y nos estamos preparando? ¿Estamos ahorrando para el viajecito? Es decir, haciendo tesoros en el cielo. ¿Cómo hacemos tesoros en el cielo? Haciendo lo que hizo el ángel y lo que hacían las mujeres, dando testimonio de Jesucristo, obedeciendo a Dios y hablando su palabra para que otros también tengan la eternidad. Esos ahorritos también son eternos. Las personas que nosotros compartamos de Cristo las vamos a ver por la eternidad y son un premio que nosotros tenemos por la eternidad. Entonces preparémonos, dejemos de estar tan enfocados en las cosas de este mundo y esforcémonos por las que no mueren. Tercero, veamos Efesios 2, versículo 6. Otra de las consecuencias de la resurrección en nuestras vidas. Dice Efesios 2, versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde estamos? Sentados en los lugares celestiales. Nuestra posición. Y hay una realidad acá y es: ¿dónde estamos nosotros sentados? Realmente uno puede decir, hoy estoy acá sentado en la iglesia con otras personas al lado y mi realidad es esta, que tengo este problema, que tengo esta dificultad, que no he sabido resolver esto. Esa es nuestra condición actual. Pero a veces nuestra condición actual nos impide vivir realmente nuestra posición real. Y es que la palabra dice en Jesucristo que cuando yo acepto a Cristo, en Cristo muero. Muero a mi vieja vida, muero a mi pecado. Pero dice la palabra que en Cristo también yo resucito. Y no solamente resucito, sino que dice, me hace sentar en lugares celestiales. ¿Cuál es mi posición ahora? Yo estoy sentado allá arriba, aunque vemos acá, pero justamente es eso. El estar pendientes de las cosas de acá nos impide ver con nuestros ojos de nuestra nueva naturaleza. Si yo soy un hijo de Dios, resucitado y puesto en lugares celestiales, si tengo un problema y Dios es mi papá y dice que Él está dispuesto para escucharme y socorrerme en todo, y yo tengo un problema, ¿yo tendría por qué preocuparme? ¿Tendría por qué afanarme? ¿Tendría por qué estresarme? Si Dios mismo nos dice en Filipenses, no se estrese, no se preocupe, no se afane, cuénteme en toda oración y ruego, con acción de gracias, y mi paz va a llenar su corazón y su mente de una manera que usted no va a entender. Porque nos enfocamos más en ver las cosas desde nuestra condición humana, tal vez caída, y no desde nuestra posición real en Cristo Jesús. Necesitamos entender la resurrección, cómo afecta la manera en que nosotros vivimos cotidianamente. Dice la palabra que tenemos la mente de Cristo. Vemos las circunstancias con la mente de Cristo desde una perspectiva celestial, contando con el poder sobrenatural de Dios, que dice nada imposible para Dios, que dice yo te he dado mi espíritu, espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y entonces decimos, Señor, no sé qué hacer con mi rabia, Señor, no sé qué hacer con este mal hábito, con este vicio, no soy capaz. Dios dice, tiene todo el poder para hacerlo.
Necesitamos entender la resurrección desde esa perspectiva y saber que con Cristo morimos, pero con Cristo fuimos resucitados y estamos sentados en lugares celestiales. Cuarto, Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que te condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo resucitó y está sentado al lado del Papá. ¿Y qué hace? Intercede por nosotros. Intercede continuamente por nuestras vidas. Abogado tenemos para con el Padre, dice en la carta de Juan. Nuestro Papá, nuestro Maestro, nuestro Señor está ahí en la brecha, guerreando por nosotros constantemente, intercediendo por nosotros. ¿Somos nosotros conscientes de esa verdad? Clamamos a Él y le decimos: Maestro, mi Señor, ayúdame. Nos rendimos y nos entregamos a Él. Y quinto, 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿A qué nos llama Dios? A una relación íntima con Jesucristo. Nosotros no podemos tener una relación íntima con una persona que ya falleció. No podemos hablarle a un muerto, porque el muerto no escucha. El muerto no nos responde tampoco. ¿Con quiénes nosotros tenemos conversaciones? Con los vivos. Cristo murió, pero Cristo resucitó. Y Cristo está vivo. Por eso podemos tener una relación vital, real, íntima, cercana. Porque está vivo y es una persona. Y eso es tal vez lo más relevante e importante de la resurrección. Porque ese fue el fin de Jesucristo: reconciliar al hombre con Dios. Y esa reconciliación implica una relación de intimidad, y es con una persona viva. Entonces, usted está haciendo devocional, y por devocional hago referencia no a leer la Biblia y a orar. Por devocional hago referencia a usted se encuentra personalmente, íntimamente, de manera cercana cada día con Dios, y escuchan la voz de Dios a través de la Biblia e interactúan a través de esa meditación y reflexión, y el Espíritu Santo le habla a usted. Porque, como lo he dicho en otras oportunidades, no es solamente leer la Biblia y no es solamente decir: Señor, gracias, te pido por favor por esto, lo otro, gracias, tal. Ahí no hay intimidad, ahí no hay relación. Imagínense que la manera como usted se habla con Dios, la manera como usted hace devocional, usted se encontrara así, con un amigo, con una amiga, con su pareja, y fuera a tener esa misma clase de conversación. Si usted dice: la pasaríamos espectacular, aprenderíamos y creceríamos juntos divinamente, listo, lo está haciendo bien. Si usted dice: el otro se pegaría un aburrido, entonces no está teniendo un encuentro real con Dios, porque Él está vivo, interactúa con nosotros. Resurrección, está vivo. Jesús en su muerte venció a Satanás, pero en la resurrección nos dio vida a nosotros, eterna, para que estemos con Él. Seguimos a un Dios vivo, no muerto, y podemos relacionarnos con Él como persona. Empecemos a mirarnos desde esta perspectiva. Nuestra vida acá es pasajera, vamos a estar la eternidad con Dios. Preparémonos, enfoquémonos, porque Él nos va a resucitar. Si es que morimos, vamos a estar la eternidad con Él. Preparémonos para eso, enfoquémonos.
en las cosas de ese mundo, del reino de los cielos. Fuimos sentados juntamente con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Entonces miremos nuestra vida actual desde la posición real, no desde nuestras condiciones terribles o muy buenas que sean, desde la realidad de donde estamos puestos en Dios. Porque si no lo creemos, si no lo vivimos, no estamos creyendo entonces en Dios y nos parecemos entonces a los sacerdotes religiosos que endurecieron su corazón ante la verdad de Dios. Aprovechemos que Dios está allí, Jesucristo, intercediendo por nosotros. Dejémosle saber todas nuestras necesidades, nuestros anhelos, lo que hablábamos, la lista de personas por las que queremos hablarles. Elevémosle esa lista. Señor, ayúdame con el papá, con esta lista. Y dame el valor para ir y hablarles de ti a estas personas, invitarlas a que te conozcan, a que experimenten el poder de la resurrección. Que seamos como estas mujeres. Dios dijo, sí, listo. De una vez hay que creer y hay que empezar a actuar. Si Dios te habló en esta mañana, si Dios te ha hablado en el transcurso de la semana, lo que Dios te hable mañana y todos los otros días, haz algo con eso. No te quedes con el conocimiento, haz algo como estas mujeres, actúa de una vez y vas a ver como ellas lo sobrenatural de Dios actuando en tu vida. ¿Oremos? Padre, queremos darte muchísimas gracias porque tus planes son perfectos. Tú estableciste una manera para salvarnos, para limpiarnos, para liberarnos de nuestra esclavitud. Nos habías mostrado la sombra, que era el sacrificio del Cordero, pero en tu Hijo Jesucristo pudimos ver la verdad. Y hoy podemos experimentar las consecuencias de la muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, conforme a tu plan. Gracias, Señor, porque no escatimaste el ser igual a Dios como algo que aferrarte, sino que te despojaste a ti mismo y te entregaste por amor a nosotros, humillándote hasta lo sumo, tomando forma de siervo y siendo obediente. Permítenos, Señor, que haya en nosotros ese mismo sentir de despojarnos a nosotros mismos de nuestro ego, de nuestra soberbia, de ser llevados de nuestros propios pareceres, para rendirnos ante ti y adorarte y obedecerte. Señor, perdona porque a veces somos distraídos por este mundo, por las cosas que hay en nuestro corazón, y perseguimos más y nos enredamos más en las cosas de este mundo, en las cosas que se corrompen, que se destruyen, que se las roban, y nos dolemos más por esas cosas y no nos dolemos por el amigo, por el hermano que se está perdiendo sin ti. Papá, yo te pido que nos pongas en los corazones de todos nosotros, de esta familia, ese dolor por aquellos que se están perdiendo sin ti, para que nosotros podamos ir a hablarles de ti, que moriste en la cruz pero resucitaste y estás vivo y anhelas tener una relación con cada uno de nosotros, que por medio de esa resurrección tú nos presentas totalmente inocentes de nuestro pecado, de nuestra maldad delante del Padre. Gracias, Señor, porque tú vienes por nosotros. Perdónanos porque nosotros tenemos la mirada muy puesta en este mundo, en el aparentar, en el poseer. Queremos ser cada día más como tú, Señor, mansos, humildes, rendidos a ti. Abre nuestros ojos, dile a Dios, abre mis ojos, Señor, abre mis oídos, abre mi mente. Quiero realmente ver el mundo desde la posición que por medio de la resurrección yo tengo, y es arriba, sentado con Cristo. Esa es mi posición y la tengo ya. Permíteme ver más allá de mi condición actual, de mis necesidades,
o de mis bendiciones en las que vivo, y ver el mundo a través de tus ojos. Señor, no queremos guiarnos más por tantas cosas que vemos en este mundo que nos han enredado. Gracias, Señor, porque tú intercedes por nosotros. Pero también dígale a Dios, Señor, mi intimidad contigo tal vez no es lo que debería ser. Tú estás vivo y yo no te trato como una persona viva a veces. Soy indiferente a tu presencia real en mi vida. Te ignoro muchas veces. Y Señora, enséñame a depender de ti, a verte constantemente en todas las cosas que yo hago, a dejar que tú impregnes cada aspecto de mi vida con el poder de tu Espíritu Santo transformador. Que yo sea ese agente de cambio, porque tú mismo me estás cambiando y transformando conforme a tu carácter. Que yo no siga sacando excusas, ni justificándome en mi edad, en mis limitaciones, en mi tiempo, sino que sencillamente me rinda ante ti y sea transformado por ti. Señor, hoy queremos poner en tus manos la vida de todos estos mis hermanos, de toda la familia, de esta iglesia, a los que no han venido, a los que no vinieron porque están de viaje, y a todos. Te pedimos que tú extiendas tu bendición, que los traigas de regreso con bien, sin ninguna clase de problemas en las vías, guarda sus hogares mientras no están. Permítenos a nosotros, Señor, poder experimentar también tu poder en las dificultades que estamos viviendo, de salud, financieras, emocionales, de pareja. Permite que abramos los ojos y te veamos a ti moverte, Señor. Haz lo sobrenatural en nuestras vidas. Trae esa respuesta pronta a los que están necesitándola. Trae tu consejo y tu dirección a todos los que también le estamos buscando. Guíanos de tu mano, Señor, y si caemos, levántanos rápidamente. Guárdanos de todo mal, líbranos de la tentación, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.